Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Es 8 de abril de 2026. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Creo que deberíamos empezar, Helga, con tu informe de la mesa redonda de emergencia de EIR de este lunes 6 de abril titulada Un diálogo de civilizaciones. ¿Se puede impedir que la guerra contra Irán se convierta en un conflicto nuclear global? ¿Qué puedes contarnos sobre el diálogo que hubo? Y también, ¿qué piensas sobre el informe de que se había alcanzado un acuerdo para al menos detener el peligro de un asalto a gran escala contra Irán? Bueno, creo que mucha gente en todo el mundo quedó absolutamente horrorizada ayer ante las declaraciones belicistas del presidente Trump, en las que afirmaba que aniquilaría a toda la civilización iraní, toda la civilización, para que nunca más volviera a existir. Y otros comentaban que todavía existen herramientas en el arsenal de los estadounidenses que no han sido utilizadas. Así que todo el clima de tensión era tal que cuando me fui a la cama anoche realmente no estaba segura de si al despertar por la mañana me encontraría en medio de la Tercera Guerra Mundial. Y esta mañana, naturalmente, cuando puse las noticias y me di cuenta de que Trump había cancelado la operación en el último minuto, 90 minutos antes de que expirara el ultimátum, simplemente me dije, ¿cómo es posible que el mundo se encuentre en una situación tan increíble? Y creo que el que un presidente de Estados Unidos diga algo así, que eliminaría a toda una civilización, quiero decir, ahora hay muchas personas, incluso expertos en derecho internacional y senadores en Estados Unidos, que coinciden básicamente en que incluso el mero hecho de mencionar algo semejante, por no hablar de llevarlo a cabo, constituye un crimen de guerra. Así que ahora hay un debate de gran alcance en toda Europa, en los medios alternativos, naturalmente en el sur global e incluso en Estados Unidos, sobre el hecho de que el presidente ha cometido un crimen de guerra. Naturalmente, la guerra de agresión no provocada ya constituía tal crimen, pero llegar a tal extremo, quiero decir, creo que hemos alcanzado un punto de no retorno, porque esto tendrá repercusiones. Naturalmente, la situación en el suroeste de Asia sigue siendo muy frágil. Aún así, hay un acuerdo de 10 puntos mediado principalmente por el primer ministro Sharif de Pakistán, con China actuando en segundo plano como una voz influyente, y parece que en este momento es posible llegar a un acuerdo. Naturalmente no se sabe lo que hará Israel, porque durante todo este tiempo ha tenido un objetivo bélico completamente diferente, así que la situación sigue siendo muy precaria. Hexet ya declaró la victoria. El presidente Trump, sin duda alguna, también está intentando presentar esto de alguna manera como su victoria. Pero si observamos la realidad, lo que ha ocurrido es un fracaso total, porque creo que no será posible cambiar la percepción ni el reconocimiento por parte de muchos expertos militares de todo el mundo de que esto ha sido una derrota aplastante para Estados Unidos. Trump inició en esta guerra con la idea de que iba a provocar un cambio de régimen en Irán. Ahora, eso claramente no sucedió, porque todavía sigue estando el mismo presidente Pezeshkian y el mismo ministro de Asuntos Exteriores, Arashi,
Las Fuerzas Armadas siguen siendo las mismas a pesar de que algunos de sus líderes clave hayan sido asesinados. Así que ese objetivo ha fracasado. Los misiles balísticos de Irán siguen ahí. El programa de enriquecimiento de uranio sigue ahí. La única diferencia importante es que ahora Irán ejerce el control sobre el estrecho de Hormuz y con toda probabilidad modificará las condiciones sobre cómo se utilizará el estrecho en el futuro. Así pues, lo único que logró Estados Unidos, o mejor dicho, el presidente Trump, fue matar a mucha gente y destruir gran parte de la infraestructura, en su mayoría civil. Pero de esos supuestos objetivos de guerra no han logrado nada. Así que, a los ojos del mundo, esto se agregará a Vietnam, Afganistán, Irak, Ucrania y ahora Irán como una de esas guerras perdidas. Y sin duda mermará enormemente la posición política y militar de Estados Unidos en el mundo. Moralmente, también se ha alcanzado el punto más bajo, porque ¿para qué llegar a tales extremos? ¿Para quedarse con el petróleo, como él mismo dijo en un momento dado? Así que creo que nos encontramos en una nueva fase. Nosotros convocamos la reunión especial de EIR a la que hiciste referencia, que se celebró el lunes con gran éxito, aún bajo la amenaza de la espada de Damocles, de que este conflicto pudiera salirse de control e implicar el uso de armas nucleares. Considero que ese peligro es ahora significativamente menor, aunque no llegaría al extremo de afirmar que ha sido eliminado, dado que el alto al fuego es de 2 semanas y todavía no es un acuerdo de paz permanente. Como dije, la situación en el Líbano sigue siendo muy incierta. Israel no renuncia a su intención de controlar la zona y creo que todavía estamos en un periodo de suma tensión. Lo que intentamos incluir en la agenda con nuestra reunión especial de EIR fue la idea de cambiar el paradigma por completo, de aprender por fin la lección de este enorme sufrimiento de toda la región. Ya saben, un conflicto tras otro, muchos países destruidos por las guerras intervencionistas en Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Líbano, y de hecho el destino de Palestina sigue siendo una incógnita total. Así que habíamos sugerido poner en la agenda un cambio real, lo que llamamos el Plan Oasis Ampliado, que consiste en la idea de que todos los países de la región y los grandes vecinos acordaran un plan de desarrollo económico conjunto basado en el Plan Oasis Ampliado, lo que significa muy especialmente el desarrollo de nuevos recursos hídricos para el riego, pues en esencia toda esta región del suroeste de Asia es un desierto gigantesco. Y como han demostrado los chinos, es posible transformar grandes desiertos como los de Xinjiang y el noreste del país en tierras de cultivo fértiles, bosques y zonas turísticas. Ellos podrían desempeñar junto con otros un papel fundamental para lograr que esta región se convierta fundamentalmente en un polo de desarrollo en la tradición de la antigua ruta de la seda. Creo que esa propuesta sigue estando sobre la mesa. Seguiremos organizando para ello y si los países de la región acuerdan superar la crisis actual, esa sigue siendo la perspectiva absolutamente viable en la agenda. Así que creo que afortunadamente hasta ahora no se ha llegado a lo peor de la crisis, pero creo que nuestra perspectiva de desarrollo sigue siendo el camino a seguir si realmente se quiere no solo evitar la guerra, sino también alcanzar la paz. En relación al Plan Oasis ampliado, el diplomático estadounidense de vasta experiencia, Chas Freeman, ha expresado un firme respaldo al Plan Oasis de la organización LaRouche, que fue elaborado originalmente por tu difunto esposo, y tú lo has hecho parte central del desarrollo del nuevo paradigma. Parece que hay un impulso creciente detrás de esto, porque la gente busca algo que sea más que una simple firma de una tregua, sino algo que pueda ser más duradero. Entonces, ¿cuáles son los planes para hacer realidad este potencial?
Bueno, al organizar por el evento, tuvimos una respuesta realmente entusiasta por parte de intelectuales y diplomáticos de varios países. Es muy significativo que hayamos celebrado ahora el segundo evento con la participación de un embajador iraní. Primero, el embajador de Irán en México y luego, en el evento del lunes, el embajador de Irán en Armenia. Y ambos respaldaron esta perspectiva con mucha firmeza. Pero también contamos con otros ponentes, algunos de los cuales pudieron asistir, mientras que otros tuvieron todo tipo de contratiempos, pero están a bordo de todos modos. Así que planearemos reuniones de seguimiento porque los intelectuales militares y altos diplomáticos de Pakistán, de Omán y de otros países de la región expresaron un gran interés en este programa. Por lo tanto, preveo que ahora nos pondremos en contacto con muchas instituciones con el programa que presentamos el lunes. Produciremos mucho más material de video para que la gente se haga una idea clara de cómo sería realmente si la región del suroeste de Asia, desde India hasta el Mediterráneo, desde el Cáucaso hasta la zona del Golfo, estuviera plenamente desarrollada, tanto en lo que respecta a la gestión del agua, donde se pueden desarrollar muchas fuentes diferentes de agua dulce a partir de canales, como al uso de la tecnología espacial para localizar nuevos lagos subterráneos, ya que ahora se puede detectar dónde hay enormes reservas de las que nadie sabía de su existencia. Ahora se pueden encontrar, se puede acceder a los acuíferos y se puede ionizar la humedad de la atmósfera con nuevos patrones de lluvia y de hecho, a medida que se cultivan los bosques y las tierras de cultivo, etcétera, se desarrollan nuevos sistemas de clima y nuevos patrones de lluvias. Así que esta es en realidad una perspectiva maravillosa en la que se puede pensar que, aunque ahora el desierto se está expandiendo y aumentando de forma continua, con la tecnología moderna se puede revertir esa tendencia y convertir una tierra completamente inhabitable en un lugar hermoso para que la gente viva. Y creo que eso inspirará especialmente a los jóvenes de la región. Así que estoy convencida de que esta es una perspectiva beneficiosa para todos los implicados. Esta es otra pregunta de nuestros espectadores. ¿Cuál considera usted que es el principal obstáculo que debe superarse para conducir a la humanidad hacia este nuevo paradigma por el que usted y su esposo han estado luchando desde los 70s? Yo diría que es la codicia y la depravación de la clase Epstein, porque ya saben, se podría decir que son las fuerzas que todavía piensan que el mundo debe gobernarse como un imperio y como un sistema oligárquico colonial. Pero cuando realmente miras quiénes son las personas que lo están haciendo, te encuentras con gente como Epstein y sus compinches, personas que han abusado de jovencitas, de niñas, como si fueran papel higiénico, desechándolas, pero al mismo tiempo cerrando grandes acuerdos comerciales, lavado de dinero, están metidos en el comercio de armas y todo eso forma parte de un mismo paquete. Así que si piensas en los documentos de Panamá, que se publicaron hace 10 años, bueno, no ha cambiado mucho la situación y ahora se está descubriendo a la clase de Epstein y cada día se descubren nuevos delitos. Creo que esto apunta a un hecho, ya saben, cuando el presidente Trump hacía esas declaraciones absolutamente increíbles sobre el fin de las civilizaciones y que nunca volverían y cosas por el estilo, yo dije, ¿dónde están los gobiernos de Europa o de cualquier otro lugar que salgan y digan, esto es demasiado?
Lo denunciamos, hay que detenerlo, y no se oía nada. Y esta mañana, al escuchar la radio alemana, le preguntaban a un reportero desde Washington cuál era su opinión sobre todo este asunto, y él respondió, sí, ese anuncio del presidente Trump de que acabaría con la civilización iraní y que ésta nunca se recuperaría, en realidad fue un grito de auxilio. Luego se subió tan alto al árbol que no supo cómo bajar. Y entonces el gobierno de Pakistán se mostró tan amigable que le indicó un puente para poder bajarse del árbol. Quiero decir, ese tipo de lenguaje es un encubrimiento y pone de manifiesto la depravación en la que ha caído el periodismo. Esto es lo que estamos padeciendo y creo que la gente debería reflexionar de que todo Occidente se ha vuelto tan decadente que este tipo de declaraciones disparatadas no solo son posibles, sino que la gente se apresura a minimizarlo. Esto podría haber desembocado en una tercera guerra mundial. La gente tiene que despertar y ver lo que está sucediendo. Esto fue una auténtica abominación y los periodistas son, obviamente, cómplices absolutos de ello. Y el encubrimiento de los crímenes de Epstein y lo que está ocurriendo ahora con el acaparamiento de recursos y el intento de robar el petróleo de otras naciones, todo eso forma parte de lo mismo. Y estoy absolutamente segura, y lo sé por las conversaciones que he tenido, de que la gente del sur global ve eso, y para ellos Occidente colectivo se ha hundido moralmente como en la fase final del Imperio Romano, que al final y al cabo decayó en gran parte debido a su decadencia. Y creo que estamos ante algo muy parecido a eso. Tenemos una pregunta de Devashis para profundizar un poco más en este tema. Dice, ¿le falta un tornillo a Trump? ¿Hay que destituirlo lo antes posible por ser moral y mentalmente incapaz? Bueno, creo que esto tendrá repercusiones porque vi que creo que es el senador demócrata Markey. ¿Es correcto, Harley? ¿Está correcto? ¿Es el senador Markey? Sí, de Massachusetts. Sí, ya pidió que se inicie el proceso de juicio político. Solo puedo pensar que eso es lo que sucederá porque, como saben, la base MAGA está sin duda alguna totalmente dividida al respecto. En las manifestaciones de No a los Reyes hubo muchos demócratas, pero también hubo una buena parte del movimiento MAGA que está completamente decepcionada porque Trump ha incumplido todas las promesas que había hecho y sobre cuya base fue elegido. Así que me imagino perfectamente que entre el hecho de que los republicanos tendrán que pensárselo dos veces sobre qué harán si pierden las elecciones de mitad de periodo y suponiendo que pierdan dichas elecciones, la invocación de la 25 enmienda y el juicio político podrían de hecho llegar a concretarse. Así que estoy convencida de que este es el fin de la presidencia de Trump y él mismo se lo ha buscado. Mencionaste el problema del periodismo. Tenemos una pregunta al respecto. En un extenso artículo, el New York Times publicó que la decisión de Trump de unirse a Israel en una guerra contra Irán se debió en gran medida a la intervención de Netanyahu y el jefe de inteligencia Barnea cuando acudieron a reunirse con Trump en Washington o tal vez en Mar-a-Lago, justo antes de que estallara la guerra. Ellos lo convencieron de que Irán era débil y que se desmoronaría muy rápidamente. Así que un podcaster que te entrevistó en el pasado planteó la siguiente pregunta. ¿Cree que lo que informa el Times es cierto? Bueno, estoy bastante segura de que es cierto porque muchas otras fuentes también informaron de que fue durante esa visita cuando Netanyahu y otros convencieron al presidente Trump de que sería pan comido, de que el cambio de régimen sería posible, que entregando un montón de armas a los manifestantes, algo que el presidente Trump admitió entre tanto que sí hicieron, eso bastaría porque el pueblo odiaba al régimen y lo derrocarían. Obviamente, eso ha resultado ser una completa locura,
Así que más vale que Trump piense en lo que significa que su amigo Netanyahu y el gobierno israelí le mintieran de esa manera. Así que quizá Trump reflexione sobre ello y saque sus propias conclusiones. Creo que la situación en Israel también es naturalmente explosiva como consecuencia de ello. Así que, quién sabe, quizás se produzca un cambio de régimen, no en Irán, sino en algunos de los gobiernos de los atacantes. Sí, acaba de llegar una pregunta del Reino Unido. ¿Alguien sabe qué respondió Israel sobre el alto al fuego? Yo no he oído mucho al respecto. ¿Y tú? No, pero por lo que he podido deducir, creo que el gobierno israelí no es. Quiero decir, los iraníes exigen que el alto al fuego incluya también a todas las fuerzas de resistencia, Hamas, Hezbollah y los Hutis. No creo que Israel acepte eso y creo que no están de acuerdo en que esto incluya al Líbano, que es lo que exige Irán. Así que eso está por verse porque ese país sigue sumido en un caos total. Gran parte del país sigue siendo destruida y creo que hay más de 1 millón de personas desplazadas sin ningún tipo de refugio ni condiciones básicas. Así que esto sigue siendo una crisis enorme y creo que depende de las negociaciones que se están llevando a cabo si eso se puede remediar o no. Creo que es un gran problema. También mencionaste al movimiento MAGA. Alguien que se identifica como ex partidario de MAGA escribe: anoche vi el monólogo de Tucker Carlson y dijo que las amenazas de Trump contra Irán y de acabar con su civilización, así como su lenguaje, eran tan viles y anticristianos que no puedo imaginar que nadie siga apoyándole. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo diría que mucha gente coincide con Marjorie Taylor Greene, quien ha adoptado una postura muy firme al criticar a Trump por este asunto, porque eso es lo que siente la mayoría de las personas que votaron por Trump la primera vez y que volvieron a votar por él en la segunda ocasión precisamente porque prometió ser un presidente de paz, prometió poner fin a todas las guerras y no iniciar ninguna nueva. Por eso, escuchar ahora a Trump decir que eliminaría a civilizaciones enteras sin posibilidad de recuperación resulta impactante. Se podría argumentar que esta es la típica retórica de Trump, pero existe un límite a lo que uno puede decir sin cruzar realmente la línea de la decencia humana. O quizá esa expresión sea demasiado suave. Lo que quiero decir es que él ya cruzó esa línea. No se puede amenazar con cometer un genocidio, amenazar con provocar el fin de una civilización. Esto ya de por sí es un crimen de guerra. No hace falta llevarlo a cabo físicamente, basta con expresar la intención de hacerlo para que sea un crimen de guerra. Así que creo que gran parte de la gente de MAGA le dará la espalda. Este comentario llegó de un activista de Europa Oriental. Dice: según la información que tengo, Rusia y China están desempeñando un papel importante entre bastidores en el intento de poner fin a la guerra contra Irán, pero los medios occidentales no informan de ello. ¿Puede permitirse el presidente Trump ignorar las opiniones de Rusia y China, teniendo en cuenta que tiene previsto viajar a China en un futuro inmediato? En este momento, no pretendo afirmar que entienda lo que el presidente Trump piensa o deja de pensar. Imposible saberlo. Lo que sí puedo decir es que China está intentando fundamentalmente mantener la estabilidad en un océano de caos. Permítanme ponerlo de otra manera. Sé mucho sobre China, sé mucho sobre África, sé mucho sobre India, sé mucho sobre otros países. Y cuando observo la forma en que Occidente describe a estos países, la diferencia es abismal. Es como comparar el día y la noche. Es como hablar de un universo paralelo. Creo que los medios de comunicación occidentales y, de hecho, los políticos occidentales de la corriente dominante
han creado una narrativa según la cual las democracias liberales son las buenas, mientras que todos los demás son dictadores, autócratas o dictaduras que oprimen a sus pueblos, y nada podría estar más lejos de la verdad. Quiero decir, veamos al sistema liberal occidental. Se ha vuelto tan decadente que ciertos fenómenos como la clase Epstein han persistido durante décadas y aquellos que no forman parte de esa entidad específica lo toleran. No hacen nada para detenerla. La cultura occidental se ha transformado en una contracultura desde al menos los 60 y desde entonces ha ido cuesta abajo año tras año, produciendo una basura cada vez peor, y calificarlo de basura es probablemente un cumplido para lo que están difundiendo en términos de cine, música y el disquearte. Estamos viviendo en una edad oscura. Y estas supuestas autocracias o dictaduras son, en su mayoría, países que rechazan la degeneración de Occidente colectivo al afirmar: no vamos a adoptar la idea de 150 géneros hoy y 151 mañana, porque poseemos los valores tradicionales que le dan valor a la familia tradicional, que queremos seguir mejorando a nuestra sociedad. En el caso de China, esto se logra explícitamente a través de la educación estética de todos los ciudadanos. Xi Jinping ha declarado reiteradamente que aspira a construir una sociedad culturalmente avanzada, en la que todos participen del espíritu de la ciencia y del arte. Están alentando a las personas a ser mejores, y solo porque el sistema liberal sostiene que todo está permitido, que todo se vale, que nadie puede decirme ya que existen criterios morales, pues cuanto más descabellada es la conducta de uno, más lo aprecian y ensalzan los medios de comunicación. Así pues, ¿quién posee la mejor sociedad? He llegado a la conclusión y a la firme convicción de que la mayoría de los gobiernos de los países del sur global están haciendo una labor mucho mejor que nosotros en el llamado Occidente colectivo, que ya no es tan colectivo, se está desmoronando. Espero que el presidente Trump cumpla su promesa de que Estados Unidos abandone a la OTAN, porque la OTAN debería haberse disuelto en 1991, cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. Y yo he estado promoviendo una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, porque creo que necesitamos un sistema en el que se respeten los intereses de absolutamente todos los países del planeta. De lo contrario, siempre tendremos el peligro de la guerra y los conflictos. Naturalmente, las fuerzas del imperio no quieren tal sistema, pues les gusta aplicar el arma del divide y vencerás, y así es como gobiernan. Pero creo que nos encontramos en un momento de cambio de época, así que no creo que esta idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo sea en absoluto una utopía. Es la única forma en que el sistema vuelva a la armonía y a la estabilidad, y estoy muy segura de que podremos incluirla oficialmente en la agenda. De Pakistán nos preguntan: estoy orgulloso del papel que juega mi gobierno para mitigar la crisis. A usted, Harley, y a la señora LaRouche los entrevistan con frecuencia en televisión pakistaní. ¿Podría hablarnos sobre lo que el gobierno de Pakistán está intentando hacer? Y está relacionado con el hecho de que hubiera una disputa, una escaramuza fronteriza con Afganistán en la estrategia de divide y vencerás. Bueno, no intento decir que conozco todos los detalles de esta disputa entre Afganistán y Pakistán, pero lo que sí puedo decir es que todos los conflictos que asolan la región en este momento tienen un objetivo mucho mayor, que es sabotear el éxito de los países BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y de la visión de impulsar el desarrollo del continente euroasiático, del cual naturalmente Pakistán y Afganistán son piezas claves. Así es que hay que buscar la mano británica, o en ocasiones los británicos no actúan de manera directa, sino que operan a través de redes infiltradas en otros países, y es que toda esta región ha sido fragmentada en base al Tratado
Sykes-Picot. La división de India en Pakistán y Bangladesh tras la Segunda Guerra Mundial fue concebida con el mismo propósito que el Sykes-Picot, crear fronteras y regiones entre países como Baluchistán u otras zonas que serían objeto de disputas eternas y que, por lo tanto, solo existen para manipular las relaciones entre estos países. Creo que Pakistán ha desempeñado un papel enormemente positivo en la mediación de este conflicto actual y creo que también se debería apoyar a Omán. En Omán, el ministro de Asuntos Exteriores ha realizado una intervención similar muy positiva. Y todos estos países, Pakistán, Omán y otros, han intentado mediar. Deben reflexionar sobre quién está tratando de sabotear estos esfuerzos y asegurarse de que se unen con una sola voz y no permiten que se les siga enfrentando entre sí. Ahora una pregunta de Estados Unidos. Dado que hemos estado viviendo bajo la amenaza de una aniquilación nuclear en la Tierra, tal vez nos perdimos la emoción de la misión lunar Artemis. Cuando intenté hablar de ello ayer en el trabajo, me encontré que no hay interés y lo que es peor, muchos compañeros de trabajo afirmaron que era un montaje, que nunca fuimos a la Luna. Me quedé atónito, aunque supongo que no debería haberme sorprendido. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Creo que estamos presenciando un embrutecimiento total de la población, ya que el proyecto lunar Apolo fue un enorme avance y han tenido que pasar 50 años para que la especie humana logre reconectar con esa gesta. Creo que el lunes, durante nuestro evento especial de emergencia de EIR, sugerí en mis palabras de apertura que para resolver los conflictos que existen actualmente en la Tierra, incluido el conflicto entre Irán y Estados Unidos, así como los demás países de la región, deberíamos reflexionar sobre cuál debe ser la situación de la especie humana dentro de 100 años. Ahora bien, debe quedar claro que o bien logramos superar los actuales conflictos geopolíticos en este periodo o dejaremos de existir. Podemos aniquilarnos unos a otros, podemos autodestruirnos en una guerra termonuclear. Ese peligro es muy real. Nos acompañó el profesor Postol en nuestro programa e hizo una advertencia muy contundente. Esa advertencia la publicaremos en un video especial y la difundiremos, porque ese peligro sigue existiendo. Pero si pensamos en dónde deberíamos estar dentro de 100 años, supongamos que habríamos eliminado ya la locura de la geopolítica. Entonces, tendríamos una economía de fusión. Eso significa que tendríamos energía de sobra para todas las naciones del mundo. Así que ir a otros países a robar petróleo sería superfluo, porque tendríamos energía barata y abundante para todos. Dispondríamos de la fusión como combustible de propulsión para los viajes espaciales. Eso significaría que la duración de los viajes sería mucho menor que en la actualidad. También significaría que probablemente podamos llegar de forma segura no solo a Marte, sino quizá también a otros planetas cercanos. Y tal como han vuelto a comentar los 4 astronautas de la misión Artemis II, todos los astronautas que han viajado al espacio dicen lo mismo, lo hermoso que se ve el mundo, el planeta Tierra, desde el espacio exterior. Es un pequeño planeta azul. Se dan cuenta de lo pequeño que es, de lo grande que es la oscuridad que lo rodea. 2 billones de galaxias de las que apenas tenemos conocimiento. Quiero decir, solo la idea de que tengamos 2 billones de galaxias es algo alucinante, porque solo imaginar nuestra propia galaxia ya es. Vaya, me cuesta imaginar nuestra galaxia, incluso si pienso en la Vía Láctea. En fin, piensen en 2 billones de galaxias.
Y puede que haya más, porque estas son todas las que han sido descubiertas por el telescopio Hubble y también por el telescopio más nuevo, que muestra imágenes aún mejores. Pero eso significa que estamos en los primeros pasos para comprender en qué tipo de universo vivimos. Y ahora te respondo la pregunta de Estados Unidos. Cuando tienes compañeros tan estúpidos, sé polémico. Simplemente diles, qué ignorante eres, qué despistado estás. Puedo enseñarte algunos videos y recomendarte algunos libros. Lee, por ejemplo, los libros absolutamente fantásticos del científico espacial y de cohetes alemán estadounidense Kraft Erika. Él escribió libros en los 50s y 60s mostrando la increíble perspectiva que existe para la humanidad a través del imperativo extraterrestre. Cuando la gente empiece a cambiar la identidad de la especie humana, porque seremos una especie que viaja por el espacio. Y esto es totalmente emocionante. Creo que toda esta estupidez que nos rodea, mira, mis maestros alemanes, que eran excelentes, nos torturaban con polémicas. No nos trataban como a princesitas. Y más tarde me encontré con una de esas profesoras y le di las gracias por haber sido tan polémica, porque eso hizo que leyéramos las obras clásicas. Íbamos a casa y estudiábamos a Wallenstein y otras cosas que al principio no nos apetecían mucho. Y le dije, si no hubiera hecho eso, nunca habría creado el Instituto Schiller, porque eso me motivó a profundizar realmente en el tema. Ella me respondió, ustedes fueron la última generación con la que pude hacer eso, porque después llegaron las reformas educativas. Si hoy en día les hablara así a los alumnos, al día siguiente sus padres vendrían acompañados de un abogado para decirme, usted ha insultado a mi hija. Pero eso es una tontería. Hay que despertar a la gente con polémicas. La famosa Amelia Robinson siempre decía que si tienes un burro que no quiere moverse, tienes que coger un palo y obligarlo a moverse. Yo discrepaba con ella porque me gustan los burros, pero el equivalente de eso es ser polémico con los seres humanos. Quiero decir, no permitir la estupidez a nuestro alrededor, porque no ayuda ni a ti mismo ni les ayuda a ellos. Creo que está bastante claro que no hace falta usar un palo para animar a la gente que participe en las reuniones de los viernes de la Coalición Internacional por la Paz para que se involucre. Tenemos otra reunión este viernes a las 11 hora del este. ¿Qué nos tienes preparado para esa reunión? Bueno, en primer lugar, probablemente contaremos con alguien del BIPS, los veteranos profesionales de inteligencia por la cordura, porque queremos conocer su opinión sobre cómo quedará Estados Unidos tras esta guerra contra Irán que ha fracasado por completo. Luego, sin duda, contaremos con algunos expertos para debatir más sobre el Plan Oasis, porque esa sería una perspectiva organizativa continua, así que esto va a ser muy emocionante. Acompáñenos el viernes, por supuesto, y ayúdennos a construir este proceso, porque no solo tenemos que conquistar el desierto, sino sobre todo la estupidez que nos rodea. Si necesitan un palo para despertar a la gente, avísennos. Helga, gracias por acompañarnos y por la labor que realizas. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes.